Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a hablar hoy de economía, la segunda parte del programa, pero la economía que se proyecta a partir del 2018. ¿Están suspendidas las inversiones a la espera de los resultados presidenciales? ¿Será realmente un mejor año? Esto tiene que ver con quién vaya a ser electo. ¿Se podría producir un colapso de la bolsa si no ganara Sebastián Piñera, como dijo el presidente de la Plaza Financiera de Santiago? Bueno, vamos a estar conversando con expertos para mirar cuál debería ser el escenario que se vaya a presentar en los siguientes meses. En todo caso, en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl tenemos una pregunta que desde temprano hemos formulado para que ustedes también participen de alguna manera en el debate y conversación que tendremos. ¿Será el 2008 el año de la recuperación económica, cree usted? ¿Sí o no? Hay quienes dicen no, la verdad es que esto ya venía desde antes. Hay quienes consideran no necesariamente hacer el de la recuperación económica, puede que muestre mejores resultados. Pero bueno, ahí está la pregunta, también lo puede comentar con el hashtag Vía Pública a través de Twitter. Vamos a tener invitados sentados aquí en los próximos minutos, pero por supuesto que también nos vamos a hacer cargo de lo que ha ocurrido en esta jornada de día martes. Algunos de los temas que destacamos en titulares, como por ejemplo que quedó grave internado el menor de 3 años que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras estaba en su jardín infantil en Limache. La policía está investigando la procedencia de ese disparo. La diputada de la UDI, Marisol Turres, deberá aclarar ante la Comisión de Ética su participación en una campaña después de haber solicitado licencia médica. O sea, estaba con licencia y al mismo tiempo aparentemente haciendo campaña. La parlamentaria se defendió diciendo que viajó a saludar a algunos cercanos, nada más. Y en las próximas horas se debería conocer la identidad del cuerpo encontrado en un río en Argentina. Los medios especulan con que se trataría de Santiago Maldonado, desaparecido hace más de 2 meses, un caso que se ha convertido en completamente emblemático al otro lado de la cordillera. Pero empezamos en este lugar donde se supone que tienen que estar más seguros y aprendiendo, que se convirtió lamentablemente en todo lo contrario. Cuando estaba en el patio de su jardín infantil en Limache, este niño de apenas 3 años recibió una bala en la cabeza. Sobrevivió, pero está grave. El que hizo el disparo y exactamente desde dónde, todavía no se sabe. Llegó de urgencia al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, es que solo minutos atrás había recibido un impacto de bala en el cráneo. Permanece internado en estado crítico. Carabineros investiga la procedencia del proyectil. Todo ocurrió poco antes del mediodía. El menor disfrutaba del recreo junto a sus compañeros en el jardín infantil Tierra y Luz del sector de Limachito en la comuna de Limache. Entonces, un estruendo y el menor se desplomó. Un balazo. ¿Un balazo? Claro, no ¿Ya? sé, escuché uno, pero no sé, y las patrullas. Hubo una balacera, solamente eso. Después me llamó una amiga y me dijo, pues me avisó rápido que vinieron a buscar a los niños, que había un niño que lo habían disparado. Desde el exterior se escucha un estruendo que fue una bala finalmente que entró al jardín. Inmediatamente las tías reaccionan, llevan a los niños hacia el interior y se dan cuenta que uno de los menores cae al suelo. El hecho sembró el terror entre los apoderados. Desesperados llegaban a retirar a sus hijos del establecimiento, entre ellos una tía del menor herido. Estaban en trabajo y mi sobrina me avisó que le había llegado una bala loca a mi sobrino en la cabeza. Terrible, terrible porque uno lo tiene aquí para poder trabajar. Terrible, pues, por los niños. Malo porque te imagináis, nosotros lo dejamos acá tranquilo y ¿qué pasó esto? Personal de la Bocaro, S9, todos trabajando en el sitio del suceso para determinar la trayectoria de la bala. Jardín infantil ubicado a cerca de 700 metros de Villa Queronque, una población que ha tenido episodios conflictivos. Hasta ahora no está claro si la bala provino de ese sector. Una de las hipótesis que tenemos es la ubicación de esa villa que señala que está justamente dentro del rango de la trayectoria que estamos estudiando. Pero no estamos descartando ninguna otra trayectoria que conforme a las características que nos entrega este sitio de suceso podrían ocurrir. Mientras el menor permanece internado en estado grave, fue intervenido para sacarle la bala. Él entró a pabellón en este minuto para, aprovechar de sacar la bala, pero fundamentalmente para instalarle un dispositivo que va a estar controlando su presión intracraneana. Si la presión se mantiene estable, nos va a ir bien y vamos a seguir un tratamiento médico. Si la presión aumenta, va a ser necesario llevarlo cuantas veces requiera a pabellón para descomprimir el cerebro. Investigación que continuará hasta dar con el paradero de él o los responsables de esta bala loca que mantiene grave a un menor de 3 años y que tiñó de sangre el patio de este jardín infantil en medio de un juego de niños.
Vamos ahora a la política. Nuevamente la presidenta Michelle Bachelet salió a enfrentar las críticas de Sebastián Piñera a su gobierno. Esta vez fue por las cifras de delincuencia que, según la mandataria, dejan en evidencia que han ido a la baja y que no es cierto que esté desatada, como sostiene el candidato de Chile Vamos. Que rige la ley de la selva y que la delincuencia crece y crece son solo algunas de las frases que utilizó Sebastián Piñera para describir lo que es, según él, la actual situación del país. Todo como parte de la ofensiva piñerista contra el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, esta vez sus palabras encontraron una rápida respuesta, pues en la inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía Nacional, la jefa de Estado salió al paso de las críticas. Hemos disminuido levemente la victimización por robo o intento de robo, de 40,2% a 39,5% entre diciembre del 2013 y septiembre del 2017. Y si destaco esta cifra, no es solo para desmentir la errónea creencia que algunos repiten de que la delincuencia en Chile está desatada, lo cual no es cierto como vemos. Mire, yo no sé en qué país vive la presidenta, porque hay dos maneras de medir la delincuencia en nuestro país. Una es la encuesta nacional de victimización. Durante el gobierno actual, ese índice ha crecido del 22 al 27%. Frases que, según Alejandro Guillé, son solo más de lo mismo, tal como su anterior compromiso de terminar con la puerta giratoria. Piñera dijo que iba a ponerle una tranca a la puerta giratoria. El problema es que la pusieron mal, entonces solo salían los delincuentes, porque prácticamente terminaron haciendo unos perdonazos inexplicables, porque gente además con delitos graves fueron dejados en libertad. Un debate que se da justo cuando los vecinos de La Legua siguen recorriendo sus calles para pedir tranquilidad en sus barrios. ¡No más robos! ¡No más balas! Mismo sector en el que Carolina Goich entregó sus propuestas de seguridad pública. Es la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Lo segundo es fortalecer los programas de intervenciones especiales en los barrios, pero orientados a la seguridad, desde la iluminación de plazas y de lugares públicos hasta el programa de las 1000 multicanchas. Policías especializadas que buscarán, por ejemplo, atacar inmediatamente las balaceras y no esperar que éstas cesen en las poblaciones para buscar a los responsables, y que sumarán otras medidas como la apertura de las escuelas a la comunidad para ocuparlas durante todo el día en actividades que mantengan en recintos seguros, lejos de la droga y la delincuencia, a las familias del barrio. Y otra controversia política. Se supone que estaba con licencia médica, pero fue sorprendida realizando actividades para su campaña a la reelección, las que incluso difundió a través de sus cuentas en redes sociales. Ella lo desmiente, pero la verdad es que la diputada Marisol Turres tendrá que dar explicaciones ante la Comisión de Ética de la Cámara. Aquí estamos con Soraya Said, filmando la franja para que gane nuestro presidente Piñera, dándole todo nuestro apoyo. Figuraba con licencia médica, se ausentó del Congreso en Valparaíso, pero mientras tanto aprovechó para hacer campaña en el sur. Como mujeres que queremos seguir representando, en mi caso, y representar a la región de los lagos. Fue la propia diputada UDI Marisol Turres quien busca reelegirse por el nuevo Distrito 26, que agrupa ciudades como Puerto Montt, Castro y Chaitén, quien compartió en redes sociales su trabajo en terreno. Una situación que fue denunciada por otros dos candidatos que compiten por la zona y por la que anunció medidas el presidente de la Cámara, Fidel Espinosa, cuyo hermano también va por el mismo distrito. Nosotros no vamos a tolerar como mesa que se utilicen licencias médicas para tratar, ¿no es cierto?, de engañar. Estaríamos ante una situación grave. Nosotros enviaremos los antecedentes a la Comisión de Ética de manera inmediata. La licencia médica de la diputada Marisol Turres era de 15 días, comenzando el martes 3 hasta este 17 de octubre. Ya el pasado viernes 13 apareció públicamente en la visita de la presidenta a Puerto Montt. Yo estuve con licencia médica, la interrumpí el viernes pasado y estoy acá. Sé que el diputado Espinosa hizo algunas declaraciones, pero él nunca se ha caracterizado por su prudencia. Hay un tema, lo que pasa es que a él se le está investigando por algunas situaciones irregulares que denunció mi ex marido. Fue la defensa de la diputada Marisol Turres, con licencia médica desde el martes 3 de octubre, pero que animada se desplegó para conquistar el voto en el distrito. Distrito 26. Y en otros temas, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez tendrá que pagar 2,5 millones de pesos por las costas del proceso en el caso Exalmar. Este parlamentario había acusado al expresidente Sebastián Piñera de usar información privilegiada a través de Bancart en la compra de acciones de la pesquera peruana en medio del litigio entre Chile y Perú que se desarrollaba en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Finalmente, sin embargo, el Juzgado de Garantía de Santiago, en primera instancia, y luego la Corte Suprema, determinaron que no habían motivos mínimamente plausibles para litigar. En este escenario, la justicia determinó entonces el monto del arancel de la Defensoría Penal Pública y la actividad profesional desplegada por la querella. La defensa del exmandatario había solicitado el pago de 10 millones de pesos por las costas del juicio, pero el tribunal determinó que no existen argumentos objetivos suficientes como para pagar ese monto. Por su parte, el abogado Cristian López, representante del parlamentario, no descartó una apelación argumentando que el alto monto a pagar podría inhibir que otros recurran a la justicia ante eventuales actos constitutivos de delito. O precisamente, como plantea la parte contraria, lo que podría provocar es que efectivamente quien presente una denuncia esté seguro de la denuncia que está formulando, ante el riesgo obvio de que luego, si es que pierde, tenga que pagar las costas. El Consejo de Defensa del Estado acusó a Codelco de infringir las reglas básicas de probidad. Esto luego de que la minera estatal presentara una demanda en contra de la Contraloría. El organismo fiscalizador elaboró un documento que explicita una serie de irregularidades en los contratos de la cuprífera. Vamos a escuchar a continuación las opiniones del contralor Jorge Bermúdez y también del diputado socialista Juan Luis Castro. Vea. Lo que uno puede ver acá, y esa es la conclusión que yo saco, en que más allá de la discusión jurídica que existe en este punto, es que hay un estándar de probidad que es el que tienen los demandantes, y hay un estándar distinto y muchísimo más alto que es el que está proponiendo tanto la Contraloría como su abogado, que es el Consejo de Defensa del Estado. Y obviamente, si no estuvieran de acuerdo con la posición de la Contraloría General en este punto, no hubiesen asumido su defensa. Por lo tanto, a lo que usted llama espaldarazo, yo lo considero simplemente como una coincidencia desde el punto de vista de lo que significa el principio de probidad en nuestro país. ¿Y esto desestimar las acusaciones de que usted tiene una agenda política? Lo dijeron acá varios parlamentarios del Partido Socialista en particular. Eso no me causa solo simpatía de pensar eso. Yo lo he dicho siempre. Cuando asumí el cargo de Contralor me preguntaron de qué partido era. Y yo le dije, y lo vuelvo a decir ahora, soy del partido de la probidad y de la transparencia. Por lo tanto, si alguien piensa o quiere ver más allá de esto, que no se preocupe, que no tenga ningún temor. Cuando termine mi periodo acá, si es que no me destituyen antes, por supuesto, lo que voy a hacer es volver a mi actividad normal, que es la de ser académico de la Universidad Católica de Valparaíso, espero. Aquí se ha desvirtuado toda acción confabulatoria en cuanto a que haya una intencionalidad de buscar en terceras personas una acción dirigida contra Codelco. Aquí más bien hay una acción natural de la Contraloría que fue rechazada por Codelco, dio su argumento, pidió la nulidad, rebotó la nulidad y hoy día más bien estamos frente a una clara situación de conflicto de competencia entre la Contraloría, que quiere aplicar la ley de compras públicas como corresponde, porque hoy día muy pocos contratos son por esa vía y son todas de trato directo, y Codelco, que sigue asumiendo aún, lamentablemente, que su modo de operar comercialmente es por asignaciones directas por ley de sociedades anónimas. Entonces, esta dualidad tiene que terminar. Los órganos del Estado, como hoy día el Consejo de Defensa, ya se están pronunciando. Y eso es bueno porque hace claridad también de cuál es el curso de acción que hay que seguir por delante. Esta tarde el Senado aprobó el proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor. Esto significa que el organismo va a poder contar con más facultades normativas y también de fiscalización e incluso va a poder multar a las empresas que incumplan contratos. El director del servicio aclaró que, de ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto les va a permitir incluso duplicar su dotación. Ya son más de 3 años de tramitación para llegar a este último trámite constitucional en la Cámara Baja. Un proyecto de ley que lo que hace es tratar de que la relación entre los consumidores y los productores sean lo más equitativas posible, de manera que los consumidores estén contentos con el sistema económico en que estamos viviendo. Ahora el CERNAC va a poder pasar multas, va a poder fiscalizar preventivamente cuando se detecten situaciones de abuso, va a poder, una vez que contratos estén examinados por tribunales de justicia, va a poder actuar con multas si hay algunos elementos gravosos en contratos que normalmente se encuentran entre grandes empresas y pequeños consumidores. Por fin estamos avanzando en equilibrar la cancha en nuestras relaciones de consumo. Este proyecto de ley lo que hace es establecer facultades normativas, sancionatorias y también fiscalizadoras para el Servicio Nacional del Consumidor, de manera tal de que se puedan prevenir las infracciones, y también crea mecanismos más rápidos y efectivos para la solución de los conflictos. Por ejemplo, hoy día con este proyecto de ley las empresas van a tener que responder los reclamos de los consumidores, si no va a ser una infracción. El fiscal nacional descartó que en el país y en especial en La Legua
exista una narcocultura frente a las investigaciones que se están desarrollando en la Municipalidad de San Ramón. Sostuvo que es preocupante que se estén vinculando las casas comunales con el narcotráfico. Vamos a revisar lo que dijo, mire. Más que narcopoblación, es lo que nosotros a través del Observatorio de Narcotráfico hemos detectado, que existen muchos lugares del país donde se concentra la comisión de delitos relativos a el tráfico de droga. Pero el que lleguemos a determinar que existan narcopoblaciones, así que la población íntegra está dominada por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la verdad es que no tenemos hasta ahora esa percepción. Efectivamente hay una investigación ya en ese municipio que está recién comenzando y en consecuencia una conclusión sobre el particular la tendremos una vez que termine la investigación. Pero efectivamente es preocupante que el narcotráfico se esté vinculando con las instituciones formales del Estado, en este caso en particular un municipio. Pese al aumento de micros, de taxis y kilómetros de metro en Santiago, los colectivos siguen siendo el sistema de transporte más valorado por los usuarios y de hecho pronto se van a sumar 35 nuevos recorridos. Muchos años antes de que aparecieran los sistemas de carpooling, en Chile ya existían los taxis colectivos. Están en casi todas las ciudades del país y funcionan de acuerdo a sus necesidades, con sus recorridos y conociendo dónde está la demanda. Es más cómodo que el metro y que la micro. Me demoro 15 minutos, 10 minutos a veces. Y en cambio en la micro no. En la micro se va parando y puedo llegar hasta en 45 minutos a la casa. Pago un poco más, pero la comodidad. El Transantiago me apesta. Me da mucha pena por toda la gente que lo ocupa todos los días. Colectivo, rapidez, o sea, de aquí estoy en 20 minutos en mi casa. Autopista súper rápido, confiable. O sea, me han quedado cosas, me las han devuelto. Solo en Santiago 600.000 personas los utilizan diariamente. Tienen recorridos similares a los del metro o el Transantiago, pero no compiten por los pasajeros. Cada día un colectivero gana tranquilamente entre 40 y 50.000 pesos. La gente paga más, pero por el servicio que prestamos, que es la rapidez y el sistema de radio que usamos, que la gente me hace parar. Si yo voy completo, la aviso al de atrás y lo esperan. Siempre he hecho un balance y las mujeres son las que toman más colectivos. En realidad se pasa bien porque bueno, no es tan monótono el trabajo como otro trabajo que uno siempre hace lo mismo. Aquí siempre pasan cosas diferentes. Si la micro para ir de la Alameda a Maipú cuesta 640 pesos, el colectivo vale 1.650. La gente que viaja en el colectivo ya es una familia. Más de 2 décadas lleva Patricio como coordinador de colectivos en la Alameda. Cree que la gente los prefiere porque el transporte mayor está insufrible. ¿Por qué no mueren los colectivos? Porque cada día hay más micro y hay más líneas de metro. Yo creo que porque el sistema de las micro, el del metro, es muy malo. La gente acá opina en la tarde, el metro viene colapsado, las micro también andan, no se puede subir, y nosotros cada día tenemos más pasajeros. En Santiago hay 10.500 colectivos, son 324 recorridos que ahora sumarán otras 35 líneas. Así lo definió el Ministerio en base a consultas y requerimientos de los pasajeros. Estos nuevos servicios de taxi se van a conectar de mejor forma con el metro Tren Nos y van a permitir entonces a la ciudadanía llegar a lugares en que antes no podía existir del todo esta conectividad. Además de los nuevos taxis colectivos, el gobierno anunció rebajas y subsidios en los buses rurales que hoy conectan Colina, Paine e Isla de Maipo. Algunos de los temas que han marcado la pauta en nuestro país. Tenemos pendiente la crónica internacional. Antes, en despegar.com encuentras paquetes, vuelos, hoteles, autos, un montón de cosas más. Tal cual, en despegar.com tienes todo para tu viaje. ¿Quieres viajar? Bueno, compra hoy y paga en muchas cuotas sin interés y con muchos bancos. No esperes más y compra tus próximas vacaciones ahora. Despegar.com, donde viajar es posible. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Les queremos recordar en todo caso nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Vamos a conversar de esto en los próximos minutos con nuestros invitados aquí en nuestro estudio. ¿Será el 2018 el año de la recuperación económica? Bueno, ahí pueden participar respondiéndonos si cree, sí o no. Nosotros en los próximos minutos vamos a estar dialogando con expertos en economía para mirar también cómo desde el punto de vista político esto también tiene un cierto efecto. La pausa, ya estamos de vuelta con ustedes. Esperemos.
Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Vida Security nos invita a disfrutar lo más importante en la vida, los momentos. Convertir lo simple en algo único y atesorarlo solo depende de mí. Mi vida, mi salud, mis ahorros, mi futuro. Da lo mismo de qué se trate. Si es con Vida Security, seguro que disfruto hoy. Eso quiero. Vida Security, otra empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Lo mejor de la mantequilla, con toda la suavidad de la margarina. Soprole Mix. Soprole, sano y rico. ¿Sabías que el ajo, cuyo nombre científico es Allium sativum, se utiliza en casos de gripe? Al contener vitamina C y zinc, ayuda en el tratamiento de la gripe, disminuyendo síntomas y su duración. El ajo es el principal componente de Flucoxinum, medicamento que combate los síntomas de la gripe. Algunos aerosoles pueden contener agua, que eventualmente cae, y eso puede arruinar la experiencia. Presentamos Air Wick Pure sin agua añadida, para que disfrutes la experiencia de una gran fragancia sin humedad. Air Wick Pure, solo fragancia sin residuos de agua. También disponible Air Wick Pure en automático, para disfrutar de sus fragancias continuamente. Air Wick automático, ahora disponible en Pure. Mantequilla, margarina, mantequilla, margarina. Lo mejor de la mantequilla, con toda la suavidad de la margarina. Soprole Mix. Soprole, sano y rico. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad. Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. La policía y las autoridades de Argentina investigan si el cuerpo que fue encontrado por buzos de la prefectura naval en el río Chubut, ubicado en la comunidad mapuche de Cuyamén, pertenecen o no a Santiago Maldonado. A raíz del lugar donde fue encontrado, existe la sospecha de que podría tratarse de este joven de 28 años que, recordemos, desapareció el 1 de agosto durante una protesta mapuche reprimida por Gendarmería Argentina. Para poder extraer el cuerpo, las autoridades locales esperaron la llegada del hermano del joven desaparecido y la de un perito independiente de la familia. Los buzos trabajaron con la ayuda de 8 perros entrenados y encontraron el cuerpo 300 metros más arriba del lugar donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. El cuerpo, vestido con ropa oscura, estaba sumergido boca abajo y enganchado en ramas de árboles. Este fue el tercer rastrillaje que se hizo en ese río en el marco de la investigación del caso Maldonado, aunque esta vez la búsqueda inició 1,5 kilómetros más arriba del punto donde se realizaron las anteriores operaciones de búsqueda. Su cruzada contra la falta de transparencia y la corrupción en Malta la hizo ser reconocida como una de las 28 personalidades que hacen mover a Europa. Sin embargo, un atentado con explosivos terminó con la vida de esta periodista llamada Daphne Caruana Galizia, una profesional que fue clave en la investigación de lo que conocimos como los Panama Papers, estos documentos filtrados que involucran a cientos de políticos y una decena de jefes de Estado con el uso de paraísos fiscales para evadir impuestos. La explosión fue tan potente que el Peugeot 108 que manejaba Daphne Caruana Galizia voló varios metros y quedó así. Nadie pudo asistir a la periodista que puso contra las cuerdas al gobierno de Malta con sus investigaciones sobre corrupción. En cosa de segundos vi una pequeña explosión que surgía en el auto. Pocos segundos después hubo otra, una gran explosión. El auto continuó bajando a gran velocidad, lleno de fuego. Traté de ayudar, pero las llamas eran demasiadas. La conmoción por la muerte de Daphne Caruana ha traspasado fronteras al punto que el FBI y la policía holandesa se ofrecieron a colaborar con las indagaciones. En 1988, esta mujer comenzó a trabajar en periódicos de Malta y rápidamente fue considerada como una de las periodistas más controvertidas del país por sus columnas en el Sunday Times y The Times of Malta, al que renunció luego que este último se negara a publicar un artículo que había escrito sobre el entonces presidente Guido de Marco.
A sus 53 años, casada y con 3 hijos, la también bloguera ya era internacionalmente reconocida por ser parte de la investigación de los llamados Panama Papers. Fue ella quien reveló los vínculos del círculo más cercano del primer ministro laborista, Joseph Muscat, con paraísos fiscales. Tal fue el escándalo que el gobierno maltés convocó elecciones anticipadas. Condenó sin duda el bárbaro ataque sobre la persona y contra la libertad de expresión en nuestro país. Todos saben que Caruana Galicia fue una severa crítica de mí, personal y políticamente, pero nadie puede justificar este acto de barbarie de ninguna manera. Pero pese a sus palabras, el hijo de Dafne Caruana culpa al primer ministro como responsable de la muerte de su mamá por haber permitido que en ese país floreciera la cultura de la impunidad. Lo mismo denuncian ahora cientos de ciudadanos. Estamos aquí hoy porque es nuestra obligación pedirle al Estado defendernos. El Estado no defendió a Dafne, el Estado no hizo nada. Y es que hace 2 semanas la periodista habría denunciado a la policía que estaba siendo víctima de amenazas de muerte, pero la institución policial niega esa información. Estamos horrorizados. El derecho de los periodistas para investigar, hacer preguntas incómodas e informar efectivamente está en el corazón de nuestros valores y necesitan ser garantizados todo el tiempo. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofreció una recompensa de $20.000 por información que facilite la condena de los asesinos. Hay delincuentes donde quiera que mires. Esta situación es desesperante, escribió la periodista en su blog, solo unas horas antes de tomar el auto que explotó a pocos metros de su casa. El 6º atentado con coche bomba en los últimos 13 meses en Malta. Y en los deportes, en la NFP ya trabajan buscando al nuevo técnico de La Roja, un análisis que está encabezado por el vicepresidente Andrés Facio. Hay varios candidatos, pero el que lidera los gustos en Quilín, usted se imagina que es Manuel Pellegrini, aunque ahora se suma el nombre de Gerardo Martino, que actualmente está en el fútbol de Estados Unidos. ¿Cuál es el perfil que busca la ANFP? Aquí se lo mostramos. En Quilín, Arturo Sala y su directorio ya tienen armado su laboratorio y no escatiman en nada. Quieren analizar cada detalle, cada dato que sume para dar con el perfil perfecto, el que cumpla con todos los requisitos para ser el nuevo técnico de La Roja. Nosotros somos los que elegimos al técnico, nosotros somos los que estamos al frente del proceso. En este laboratorio se han analizado varios nombres como el de Manuel Pellegrini. Su salida cuesta $7 millones del fútbol chino. Se espera un gesto del ingeniero. Eduardo Berizzo sumó votos al conocer el medio y los jugadores, pero... En cuanto a la opción, soy entrenador del Sevilla y cuando firmo un contrato lo cumplo. En el mismo laboratorio surgió el nombre de Marcelo Bielsa, de Marcelo Gallardo. También hay una posibilidad de hablar con Gerardo Tata Martino. Además se recibieron los currículums de Sven-Goran Eriksson y Miguel Piojo Herrera, entre otros. Ojalá en el más corto tiempo posible poder tener nuestro líder técnico. Martino es una opción real, pero la selección de Estados Unidos, que igual busca técnico, está sondeando su nombre. Otro entrenador que podría entrar en el listado es el de Mauricio Pellegrino, actualmente en el Southampton de la Premier League. Creo que no es el momento de dar nombres, sí es el momento de recibir, recepcionar, generar un diagnóstico. Nombres hay muchos, pero ¿cuál realmente cumple con el tipo ideal que necesita La Roja? Primero debe devolver el estilo de juego con el que esta generación logró sus mejores momentos. Además, le exigirán trabajar junto a las series menores y, claro, controlar el agitado camarín y encontrar nuevas motivaciones para estos jugadores. El ingeniero tiene su receta. Lo más importante es inculcarle ese espíritu de superación de lo que se ha hecho con anterioridad. Siempre digo a los jugadores, yo les exijo 3 cosas fundamentales, que es respeto. Después de un respeto importante está un compromiso con un determinado proyecto. Por último, creo que es muy importante el rendimiento. El ingeniero chileno más conocido en el mundo entero, Manuel Pellegrini, perfectamente está más que capacitado, le sobra capacitación para estar a cargo de la selección chilena, pero hay que ver si en el proyecto que le van a ir a ofrecer él está dispuesto a tomarlo. Pellegrini dirigió a Cristiano Ronaldo, así que sabe de este tema. Tal vez su estilo de juego es más conservador. Gerardo Martino entrenó a Lionel Messi en la selección argentina y en Barcelona, y su estilo se asemeja más al bielcismo. A nuestro hincha le gusta jugar de una manera ofensiva, muy aguerrida, ir a recuperar el balón y atacar lo más posible. Eso es lo que nos gusta. Si nos gusta, y si perdemos luchando hasta el final. El mismo Bielsa es otro nombre, aunque lejano, pero no por eso descartable. La única manera de que alguien pueda saber si Marcelo le interesa o no venir es ir y hablar con él. Si alguien me pide de manera responsable que yo vaya y
Evidente que sí, no me voy a restar nunca. Se vendrán semanas de arduo trabajo en la NFP, donde el laboratorio de Sala y Facio prepara la decisión más importante de su mandato. Ahí tiene un panorama ya de lo que ha pasado en Chile, en el mundo y en los deportes. Ahora vamos a hablar de economía, a la vuelta de la pausa comercial. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen para el 2018? ¿Son certeras las de la CEPAL? ¿Son más cercanas las del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué pasa con los commodities? ¿Qué pasa con los países emergentes? Asia, Europa. Ya vamos a estar conversando de esto con nuestros invitados a la vuelta de la pausa. Año clave porque, entre otras cosas, asume un nuevo presidente o presidenta en Chile. Vamos a esos comerciales. De inmediato estamos con ustedes en Vía Pública. Esperemos. De vuelta aquí en Vía Pública, decíamos que íbamos a conversar de economía. Hay proyecciones que se están haciendo para el próximo año, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener la mirada de quienes saben y conocen, porque además esto está cruzado con un recambio en el gobierno a partir de marzo del próximo año. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, está con nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Está con nosotros también Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21. Gracias, Eugenio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, Juan Manuel, gracias. Y Javier Irarrázaval, el académico de la Facultad de Negocios de la Universidad de San Sebastián. Gracias, Javier, por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gracias. Partamos suave. Alejandro, ¿fue un error en la forma o en el fondo las declaraciones del presidente de la Bolsa que básicamente plantean que se podría generar un colapso si no gana Sebastián Piñera? Bueno, yo he contestado esa pregunta en varias partes y te la voy a contestar aquí también. Yo creo que estamos a un mes de las elecciones y no es bueno ese tipo de declaraciones. Yo creo profundamente en la moderación y en la prudencia. Y porque al final esos efectos son como boomerangs, ¿no es cierto?, que pueden caer encima de la población. Entonces yo creo que ahí claramente hubo un poquito de exageración, pero debo decir también que hay también un profundo desilusión de muchos sectores ligados a los empresarios por lo que ha pasado en la economía chilena. Entonces, entendiendo que la prudencia se debe ejercer en ambos lados del espectro político, yo creo que ahí también hay un costo que no se quiere asumir por parte del oficialismo en cuanto al manejo de la economía, que en mi opinión, ya se conoce porque he hablado bastante y he escrito bastante sobre esto, ha sido muy malo. Eugenio, te pregunto, ¿crees tú que es como algunos han planteado también, que se está esperando la llegada de Piñera para que se materialicen ciertas inversiones, o también es un mito? Yo creo que es un mito y es una causa de preocupación. Es un mito porque basta ver el titular del diario La Tercera hoy día y dice: está mejorando la inversión, las expectativas de inversión en el sector minero, y no porque viene Piñera, sino que porque simplemente el precio del cobre va hacia arriba, ¿no? Y es un motivo de preocupación porque a mí me parece que el problema de la candidatura de Piñera es que de lo que se trata es simplemente volver al año 2013, restaurar esa situación, y que a partir del 2018 vamos a crecer como avión. Y yo creo que lo que ha quedado claro en todo este tiempo es que hay una serie de problemas estructurales que es necesario superar, y para eso hay que desarrollar políticas importantes. Y si a eso se le suma las propuestas de echar para atrás la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educacional, lo que vamos a tener va a ser un ambiente poco favorable para la actividad económica. Sebastián Piñera en ningún caso ha dicho ninguna de esas tres cosas. La dijo en la entrevista a La Tercera. Sebastián Piñera no ha dicho que va a echar para atrás la reforma educacional. Eso fue lo que... No, Eugenio, es que me parece que en un panel de seriedad uno tiene que ser preciso. El presidente Sebastián Piñera lo que ha dicho es que él no va a aumentar la gratuidad, va a respetar la gratuidad hasta donde está. Lo que no va a hacer es seguir agregándole deciles, que en cambio va a permitir que puedan estudiar con crédito, y ese crédito se va a pagar contingente al ingreso con un máximo de un 10% y por una cantidad determinada de años. Pero no ha dicho que va a echar para atrás la reforma educacional. O sea, el tema va a estar en el sexto decil, en el tema educacional,
va a estar en retrotraer la reforma tributaria al bajar el impuesto de primera categoría 27 a 25% y ha señalado también que va a rectificar en materia laboral. Uno puede interpretar qué es lo que eso significa, pero creo que hay señalamientos bien claros y en ese sentido yo creo que lo que haría falta era más bien tomar eso como un punto de partida. Ya el mundo empresarial está empezándose a acostumbrar a operar en estas condiciones y de lo que se trataría entonces más bien es ver qué es lo que podemos hacer para superar los temas que están pendientes. ¿Es necesario que uno lo tome como punto de partida, Cristiano? ¿O también es justo reconocer que efectivamente, por ejemplo, la reforma tributaria prácticamente no ha tenido defensor alguno? Es la menos mala que se pudo haber hecho en el escenario en el que se dio, en su contexto, cuando se discutió. Digo, ¿es legítimo que se esté planteando hacer una redefinición de esa misma estructura tributaria que tenemos hoy día en Chile? A ver, yo creo que nuestra reforma tributaria que vivimos fue una reforma intermedia, no fue una gran reforma puesto a nivel así internacional comparando lo que son reformas tributarias en otros países. Esta no fue una gran reforma tributaria. ¿Desde el punto de vista de cuánto recaudaba? Desde el punto de vista ni de los impactos, ni de los porcentajes involucrados. O sea, la propuesta de reforma de Trump es muchísimo más revolucionaria, por ejemplo, que lo que fue nuestra reforma tributaria. O más reaccionaria, podríamos decir. Claro, más extrema, más. Y así hay varios otros ejemplos en otras partes del mundo. Que todavía hay gente, gente que todavía no la entiende, la de Donald Trump. Sí, no, yo creo que, o sea, tiene varios errores de forma de implementación, la premura, la falta de comunicación, la complejidad misma, a lo mejor desactivar algunos componentes que no eran malos, que existían antes, como el food, y que está bien claro aparentemente que vino a generar más ruido que beneficios la eliminación del food. Por lo tanto, ¿te parece razonable que se quieran intentar modificar? Me parece razonable ajustar, sí, de todas formas. Yo no creo que sea conveniente ni institucionalmente ni para la estabilidad del sistema económico plantear siquiera borrón y cuenta nueva, digamos. O sea, eso creo que está fuera de lo que se ha planteado. Ahora, pero ajustar sí. Javier, en una mirada un poquitito más global, ¿tú crees que hay decisiones que se han suspendido a la espera de lo que vaya a ocurrir el 19 de noviembre o en diciembre en segunda vuelta? Mira, sin duda yo creo que hay algunas cosas que están en espera. Creo que en general el empresariado está esperando, expectante a ver qué va a pasar. Creo también que, bueno, como hay un candidato, el de Chile Vamos, que está liderando muy claramente, creo que también se han empezado a desarrollar ciertas acciones por parte del empresariado, en particular este tema como anunciaban hoy día, ¿no es cierto?, en el Mercurio de ir liberando inversión. Puede ser que eso se empiece a dar, pero quería quizás retomar un poco lo que decía Cristian, el tema de las expectativas que se tienen con respecto a las políticas tributarias. Hoy día mismo el Mercurio, como te decía, en la encuesta de expectativas económicas empresariales de ICARE, decía que lo que más esperan los empresarios y directores de empresas que va a cambiar de aquí al próximo año, en particular, ¿no es cierto?, el año 2018, va a ser justamente la política tributaria. En el caso de que ganara Piñera. Dicen en general, no se pronuncian sobre qué partido político. Quizás por el hecho de que uno creería que están diciendo que va a cambiar la política tributaria es porque creen que podría salir Piñera, porque si saliera, por ejemplo, un candidato más de continuidad con el oficialismo, es probable que no haya demasiado cambio. Claro. O por implícitamente lo podrían estar diciendo. Si saliera un candidato del extremo, como Eduardo Arteza, el cambio de la reforma tributaria sería, pero en otro sentido, digamos. Claro, pero quizás menos esperable que ellos mismos lo esperen. Claro, por cierto. Ahora, por lo tanto, tú afirmas que de alguna manera hay decisiones que ahora no se estaban tomando o que se empiezan recién a tomar a la espera de lo que debería ocurrir el 11 de marzo. Claro, porque si en el fondo, si el empresariado está esperando cambios tributarios y cambios fiscales, también eran como las dos prioridades que ellos veían, que iban a cambiar, mucho más que, por ejemplo, cosas para arancelarias o alguna otra. Si ven esos cambios, creo que al final ellos se van a ir adecuando y van a ir de alguna manera viendo señales de que creo que al final uno de los quizás problemas que tuvo este gobierno es no tanto la cantidad de reformas, pero la simultaneidad de las mismas. Y esa incertidumbre que provocó, obviamente, ante la incertidumbre, uno como inversionista, ¿no es cierto?, se queda on hold, ¿no es cierto?, se queda esperando un poco más. Y creo que si se desenvuelve finalmente, sea el gobierno que sea, pero aparentemente sería el gobierno de Piñera, según lo verían ellos, eso daría por así decirlo, una mayor certeza jurídica en cuanto a hacia dónde van a empezar a moverse las políticas económicas. Perfecto. Probablemente también porque, entre otras cosas, las proyecciones que se hacen es que no importa el gobierno que llegue,
haría muchas menos reformas que esta administración. Déjame ampliarme un poquitito esta discusión ahora, Alejandro, y quiero aquí la opinión de los cuatro en términos un poquitito más globales. La CEPAL fija una proyección de crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional hace algunos días también tiene la propia. ¿Tú compartes las proyecciones que hace particularmente la CEPAL para América Latina el 2018? Bueno, yo tengo cifras mejores que esas. La CEPAL dijo 2,8. 2,8, claro. Yo he estimado para el próximo año un 3,5%. Y la razón fundamental es lo que estamos hablando un poco antes, la expectativa. Los índices de medición de expectativa notan una mejora en las expectativas de las empresas y de los consumidores. Eso es un dato de la causa y por primera vez después de muchos años. Y eso quiere decir que la incertidumbre que estás tocando tú se está mejorando, se está diluyendo. Yo creo que una de las cosas que ha causado más daño a la expectativa ha sido la incertidumbre. Por ejemplo, la reforma tributaria realmente se produjo una confusión tremenda, una falta de simplicidad que es una esencia de cualquier sistema tributario, y después la reforma laboral también, una confusión total. Entonces, realmente los empresarios no actúan sobre bases ideológicas como muchas veces se trata de insinuar, sino que sencillamente cuando tú vas a hacer algún tipo de proyecto, cuando tú vas a llevar a cabo inversiones, lo único que conoces certeramente son los gastos de inversión, lo que te cuesta hacer un proyecto. Ahora, los ingresos son futuros. Probablemente los que toman las decisiones, no necesariamente de forma ideológica, pero los que los representan al momento de hablar, muchas veces sí tienen un sesgo ideológico bien marcado. Me ha tocado, Juan Manuel, yo he estado ligado al sector privado 30 años de mi vida, y realmente los líderes empresariales que me ha tocado conocer, nunca vi un sesgo ideológico de verdad. Hay algunos, por supuesto, hay algunos, como uno podría decir también en los trabajadores también hay sesgo ideológico, y si uno va buscando... Los hay, por eso, porque los hay, pero yo pretender ocultarlo es como a esta altura... No ocultar, yo lo que a mí me tocó conocer, y todavía estoy vinculado a los empresarios, para ser bien claro, no veo un sesgo ideológico, veo un deseo de desarrollar proyectos, de llevar adelante iniciativas y sobre todo crear riqueza. Porque ahora, la riqueza no es mala para el país como se ha tratado. No son independientes. O sea, no es que sea uno u lo otro. Perfectamente podrían ir de la mano. ¿Tú crees que tienen cierto sesgo ideológico, Eugenio? O sea, yo creo que sin duda, y particularmente el empresariado chileno. Yo creo que el empresariado chileno de alguna manera se malacostumbró, por una parte, a lo que fue el régimen militar, que los tuvo como en el centro como el agente económico central, y que de alguna manera eso siguió siendo así en los 20 años después de gobiernos democráticos. Yo creo que ahí hay efectivamente un sesgo. Yo estaba, por ejemplo, viendo un estudio que se hizo en Gran Bretaña se llama Tiempos de Cambio, y habla de cuáles son los cambios que tiene que hacer la economía británica. Y en ese contexto es un estudio que está dirigido por un alto ejecutivo de McKinsey. Hay profesores de las distintas universidades y otras personas del mundo empresarial. Y cuando ellos hablan de lo que hay que hacer, ponen sin duda adelante la necesidad de enfrentar de una manera distinta todo lo que es el cambio tecnológico, el problema de la globalización, etcétera, pero ponen como elemento central la necesidad de que contribuyan y colaboren el mundo empresarial. Los trabajadores hablan a favor del desarrollo de la organización sindical en Gran Bretaña y naturalmente el mundo académico, etcétera. Entonces es una mirada en que se valoran los distintos agentes económicos, y la organización sindical y el desarrollo de su capacidad de negociación no se ve como un problema, sino que se ve como un elemento que contribuye a este cambio que se propone para la economía chilena. En ese sentido, si uno mira en cambio la discusión en Chile, todo el mundo está absolutamente concentrado en decir que reformas laborales, que la capacidad de negociación, la organización sindical es algo que va contra la economía. Yo creo que ese es un rasgo de un atraso ideológico. Y yo casi que me atrevería a veces a retomar el concepto que utilizó Mario Vargas Llosa refiriéndose al rechazo a las 3 causales de despenalización del aborto en estas materias. El empresariado chileno le cuesta
operar en un contexto de un mayor equilibrio entre los agentes económicos. Voy a retomar ahora lo que estaba preguntando recién sobre la mirada un poquitito más global, sobre el crecimiento económico. Decía el Fondo Monetario Internacional que la actividad económica global ha ganado en intensidad este 2017, pero no se puede garantizar que su recuperación sea completa. O sea, es decir, es bastante cauto respecto de lo que debería ocurrir. Te pongo ese elemento arriba de la mesa, más la proyección que hace la CEPAL. ¿Son particularmente moderados en su proyección para evitar equivocaciones luego o generar, digamos, una interpretación equivocada? ¿O por el contrario, tú crees que efectivamente van en la línea de lo que debería ocurrir el próximo año? Mira, mi percepción, o sea, los organismos multilaterales, con todo el respeto, son cientos de economistas, equipos grandes, pero también cometen errores. O sea, la crisis subprime, si uno ve el informe del Fondo Monetario de septiembre de 2007, cuando ya llevamos 2 meses de crisis subprime, se mencionaba que eran pequeñas turbulencias en los mercados financieros que iban a pasar antes rápido. de diciembre, se acababa. Entonces, yo creo que la sensación que tengo a partir de la medición de la economía chilena, de nuestras mediciones propias que hacemos de confianza empresarial, confianza en los consumidores, de la evolución del precio del cobre y la recuperación global, yo diría, que en promedio para el año corriente actual yo creo que es tan razonable, estamos dentro de los rangos, ¿no? para Chile y para América Latina, pero creo que vienen sorpresas, o sea, que nos van a levantar las cejas, digamos, puntualmente de crecimientos rápidos, esporádicamente, tanto para Chile como para nuestros vecinos y regiones. ¿Dentro de Latinoamérica? Y regiones económicas relevantes, quisiera decir más bien. Sí. Porque una de las cosas de lo que se ha escrito harto, Javier, en estas últimas semanas sobre todo, es que lo que pasa con los BRICS, en el fondo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es que efectivamente están mostrando una recuperación, por decirlo de alguna manera, de su musculatura económica, y particularmente India y China, que muestran un crecimiento que deberían dar del orden del 6,7, 6,8%, y en el caso de Brasil, de Rusia y de Sudáfrica, recuperaciones importantes, especialmente después de haber tenido los 2 últimos años no tan favorables, porque tengo que hacer, digamos, la mezcla. A Brasil le ha ido pésimo, digamos, pero a otros no le ha ido tan mal, pero... y que por lo tanto uno debería mirar ese concepto, el de los BRICS, como una proyección eventualmente de estos países, como una recuperación económica en términos globales. ¿Compartes tú ese análisis? Mira, la verdad creo que para centrarnos en Chile, de esos BRICS, los que realmente nos interesarían a nosotros es en parte Brasil, en parte India, pero por sobre todo China. China, claro. Hay que considerar que el 25% de nuestro comercio internacional es con China. Te lo pongo de otra manera, el 21% de lo que exportamos en Chile es solo cobre para China, no otro producto, no otro país, solo cobre para China. Entonces eso también te da un poco la dimensión de la magnitud que es China para nosotros, siendo nuestro principal socio comercial. Por lejos, por varias veces por encima de Brasil o India. ¿Para qué decir Rusia y Sudáfrica? Quizás no entraría mucho, ¿no es cierto? No nos influiría mucho a nosotros. Y en el caso de China, claro, efectivamente se esperan tasas de crecimiento de un 6,8, 6,9. En particular, mañana, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista Chino tiene su reunión quinquenal, donde va a decidir si le da el espaldarazo, le da el apoyo a Xi Jinping o no para continuar por otros 5 años. Y esto es muy importante para nosotros, creo yo, porque si se lo da, es altamente probable que Xi Jinping siga con sus planes bastante ambiciosos en términos de infraestructura pública. La expansión de la infraestructura. Y no solo en China, sino también con esta idea que tiene él de la nueva ruta de la seda, ¿no es cierto?, de hacer un cinturón, un corredor, tanto por la tierra como por el mar, tanto marítimo como terrestre, hasta Europa, hasta Rotterdam, pensando como el principal puerto de Europa, y eso implicaría una cantidad y un despliegue de miles de millones de dólares en lo que es infraestructura pública, que sin duda van a utilizar mucho cobre, y eso nos podría favorecer eventualmente. Ahora, mirado desde la perspectiva latinoamericana, uno mira la recuperación de ciertos mercados asiáticos, de la zona euro, de los países, digamos, que no forman parte de la Unión Europea, pero sí del EFTA, que son los otros países, digamos, que están fuera de la Unión Europea. Y Latinoamérica como que se fue quedando más rezagado, digamos, por lo menos en el cálculo de la proyección de crecimiento que se hace para este 2017 y para el 2018. Bueno, hay matices porque además, digamos que hay naciones que nos alteran muchísimo, digamos, el promedio, pero ¿qué nos pasó este 2017 en términos latinoamericanos más allá de Chile? Bueno, yo creo que el promedio esconde mucho, porque sale un promedio muy malo, pero es por Brasil, ¿eh? Pero yo veo que otras economías que incluso han tenido algunos efectos de fenómenos naturales, como Perú, por ejemplo,
que tuvo un impacto muy fuerte en su crecimiento. Yo estuve el año pasado en Perú a fin de año y el presidente de Perú hablaba de cerca del 5%, iban a crecer 3 y tanto. O sea, hubo un efecto muy fuerte. Sin embargo, yo veo que otros países van a retomar una senda de crecimiento más vigorosa. Argentina, ¿no es cierto? Tuvo contracción hasta el año pasado, claro. Claro, porque por un proceso de ajuste muy fuerte. Brasil, con todos los problemas que tiene, va a crecer un poquitito el año 18. Hay que a la espera de lo que vaya a pasar con Michel Temer, porque seguro, hay un proceso que se está abriendo por estas horas en el Parlamento que podría llevarlo a que una destitución, digamos, tenga un efecto económico inevitable. Pero se ha ajustado muy fuerte y te voy a decir otra cosa, el capital extranjero que busca oportunidades, que nos ha inundado a nosotros, porque todavía, aún con la reclasificación, seguimos teniendo el investment grade, el grado de inversión, ¿no es cierto? Todavía va a ser interesante para venir a Latinoamérica, o sea, va a haber oportunidad de financiamiento. Yo no creo que Latinoamérica vaya a quedar aislada. Sí, también hay mucho efecto de aquellos países que han continuado su ruta populista, como Venezuela, por ejemplo, que va a seguir cayendo y que no se ve ni siquiera una salida política a los graves problemas económicos que tiene. Entonces yo sería un poquito más optimista con Latinoamérica y particularmente con Chile, que va a volver a crecer. Y me gustaría un pequeño punto ahí. Por aquí tú apuntaste bien con la proyección. Yo creo que a nosotros lo que nos importa es el producto tendencial, que para los economistas es muy importante entender cómo viene el mediano plazo. Eso es lo que es el producto tendencial, a diferencia del ciclo económico que va arriba y abajo, y especialmente va arriba y abajo con el cobre. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices tú de China. Pero tenemos que concentrarnos en el producto tendencial y eso depende básicamente de cosas que pasen en la economía chilena con la inversión, que creo que se recupera el próximo año. Yo incluso estoy apostando a una trayectoria del 5% y la productividad. Estábamos hablando antes de entrar al programa de la productividad. La productividad en Chile se habla mucho, pero no pasa nada con la productividad. Aquella administración que enfrenta el tema de la productividad, haga crecer la productividad, va a ser una administración que va a llevar el producto tendencial al 5%, al 6%. Nos va a costar mucho llegar al 4% en los próximos 2 años en términos de producto tendencial. Entonces, ese es el gran desafío. En tu mirada, Eugenio, respecto de Latinoamérica, ¿por qué crees tú que a Latinoamérica le costó tanto este año comparativamente a esta recuperación que hemos visto en otros mercados? Bueno, yo creo que el problema central tiene que ver con el impacto que tiene sobre la economía en general los precios de los productos de exportación. Caso de Chile, Perú, el tema del precio del cobre es central, caso de Argentina, la soya, etcétera. Entonces, definitivamente América del Sur, que es muy distante, por ejemplo, para el caso de Centroamérica, donde ocurren otras cosas, se vio extraordinariamente impactada por ese problema, la caída de los precios de los commodities. Ahora, yo creo que ese es un elemento. El otro elemento que yo creo que es importante destacar y que tiene que ver quizás con la discusión que hay al interior de la centroizquierda respecto a cuál debe ser la propuesta o cómo debemos pensar el problema económico en la centroizquierda. Cuando uno ve el caso de Extremo, naturalmente, pero el caso de Venezuela, de alguna manera eso nos interpela en el sentido de que esa experiencia izquierdista, que yo personalmente nunca compartí, no me gustó Chávez ni menos Maduro, pero tengo que reconocer que aparecía dentro de lo que es el ámbito de la centroizquierda, tuvo una serie de problemas, ahora tiene problemas serios en materia democrática, pero desde el punto de vista económico el problema central es que ese sector fue incapaz de levantar una alternativa económica que sostuviera en el largo plazo la política redistributiva. Y en ese sentido se están pagando los costos de esa falta de una política económica. Claro que el caso de Brasil, Argentina, es muy distinto, son incomparables, pero igualmente nosotros encontramos esfuerzos redistributivos muy importantes que nos fueron acompañados de una reforma económica, de un proyecto económico que le diera sustentabilidad a esas reformas sociales y que abriera perspectivas interesantes de avanzar en la diversificación de la economía, de incorporar más conocimiento al esfuerzo económico, y de eso yo creo que tenemos que aprender, y es el segundo elemento que explica un poco lo que esta dificultad. Hubo en América Latina importantes experiencias progresistas que mostraron que no se fue capaz de enfrentar eso. Y en ese sentido, las distintas opciones que hoy día aparecen disputando el campo presidencial en la izquierda, ese debería ser un llamado de atención muy importante. Ahora, yo creo que hay señales interesantes. Conversaba ayer, por ejemplo, con la gente de Corma,
y me decían, mire, hay que distinguir, mire, lo que hacen las grandes empresas, digamos, que están relacionados con la industria forestal, ellos tienen innovación, etcétera, pero lo que es la mediana empresa pasa muy poco en ese campo. Sin embargo, la actual administración de Corfo, decían ellos, está haciendo grandes avances en términos de tomar iniciativas para incorporar al campo de la innovación, al desarrollo de la competitividad, todo ese sector. Yo en ese sentido creo que hay señales importantes de que se han generado ciertas iniciativas que, invirtiéndose de manera sustantiva hacia el futuro, pueden empezar a rendir frutos importantes en términos de centrar nuestra atención en el problema de la productividad y de la competitividad. Ya, hay elementos que también, sin embargo, entran a batallar en el funcionamiento económico de un país como el nuestro, que es, por ejemplo, dependiente completamente del petróleo. Déjenme hacerle esta pregunta, también ya me estoy acercando al final de la conversación, pero al menos me quedan ahí un par de dudas. El petróleo es un tema que genera preocupación, hemos visto lo que está pasando en Irak, con Kirkuk, esta localidad que fue tomada por los kurdos hicieron una votación en Irak planteando su independencia, lo que ha provocado que el ejército iraquí vaya e intente recuperar la zona, lo que hace temer que se vaya a suspender la exportación de petróleo desde ese lugar, la reimposición de sanciones económicas sobre Irán, eventualmente también lo que vaya a pasar con Venezuela, lo que está generando una alteración esta semana en el precio del petróleo. ¿Debería tender al alza o por el contrario el petróleo podría bajar? Porque lo que pasa con el precio del petróleo tiene un impacto directo en nuestra economía, somos importadores netos. Claro, o sea, puntualmente en el horizonte más corto es previsible una tendencia al alza por demanda, básicamente. El crecimiento mundial, la recuperación global imprime una mayor demanda que hace subir el precio. Sin embargo, estructuralmente hay aparentemente sombras en el horizonte, como se dice. Aumento en la oferta, el fracking de Estados Unidos está ahí latente, digamos. Claro. Ahora por costo, digamos, se suspende un poquitito, pero está retomándose la extracción de petróleo de esa fuente barata y competitiva. Ya, eso genera un cierto equilibrio, digamos, entre un escenario y otro. Claro, entonces como que estructuralmente hay factores que pueden hacer que tienda a subir un poco, pero no mucho, y más bien a bajar en el mediano plazo. Ya, ¿y proyecciones respecto del dólar? Yo sé que esta pregunta la odian los economistas. A ver, a nosotros nos encanta. Si de algo sirve la historia económica, no hay una correspondencia directa entre la paridad nuestra, el tipo de cambio, y la evolución de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Por qué razón? En mi perspectiva, porque cuando la Fed retome un ritmo de alza de tasas de interés, si es que no lo hace rápido y en un exabrupto, o sea, ahora estamos por ver un cambio de presidente de la Reserva Federal o renovación de la actual, digamos. Pero si no hay un cambio violento de velocidad y si se mantiene lo que es previsible hacia adelante, en el fondo es una señal de que la economía norteamericana está sana. Y eso tiene efectos globales. Y cuando la economía norteamericana está sana, es cosa de semestres, que se transmita ya decididamente al resto de la economía con que interactúa, y eso puede arrastrar básicamente una apreciación de nuestra moneda junto con las monedas emergentes. Perfecto. Está con la misma pregunta también, Javier, a ti, sobre el petróleo y sobre el dólar. Perfecto. Mira, sobre el petróleo hay que tener en cuenta que es el principal producto de importación de Chile, ¿no es cierto? Un 15% de las importaciones en nuestro país son petróleo, básicamente. Es por lejos el producto más... petróleo y derivados, digamos. Y los derivados, eso te iba a decir. Pero sin duda el más importante, entonces, ante el cual nosotros como país somos más sensibles. Y somos de los pocos países que no nos vemos beneficiados en Sudamérica cuando sube el precio del petróleo. Nos vemos beneficiados cuando baja, ¿no es cierto? Pero no nos vemos beneficiados cuando sube, a diferencia de Ecuador, Brasil, Argentina, que son productores, ¿no es cierto? Claro, nosotros somos importadores ellos netos. ganan, nosotros siempre perdemos. Claro, nosotros producimos el 5% de lo que necesitamos a nivel de demanda interna. Y hay que tomar en cuenta un poco el factor geopolítico de que la OPEP, ¿no es cierto?, en noviembre, diciembre del 2016, recién el año pasado, decidió reagruparse para decir, bueno, ¿cómo enfrentamos, ¿no es cierto?, la baja en el precio del petróleo? Y decidieron unirse y disminuir la producción, pero la verdad... No con mucho éxito esa porque reunión. la OPEP de hoy no es la OPEP de los años 70, ¿no es cierto?, que provocó el shock del 73, shock del 75, 79. Muy alineados y disciplinados todas las decisiones que tomaban. Trataban de estar alineados, pero rápidamente, por ejemplo, Liberia, Nigeria, fueron dos países que se descolgaron de estos acuerdos, claro, y ellos hicieron la vista gorda, diciendo sí, pero es que están en crisis, no sé qué. Básicamente refleja un poco la debilidad de la OPEP, y sumado a lo que decía Cristian, el tema del fracking en Estados Unidos, claramente ha aumentado la oferta profundamente, y eso es difícil contrarrestarlo, y por eso es que el petróleo se ha mantenido más o menos en todo este año, a pesar del boicot y las tendencias monopolísticas de la OPEP, se ha mantenido entre 45 y 60 dólares
el barril. Tuvo un incremento ayer, no sé cómo estuvo hoy día porque me perdí ahí la cifra. 53. 52, 53. Claro, se ha mantenido entre ese rango, 45, 60, no más. Entonces, ¿y del dólar? En cuanto al dólar, la verdad yo me baso simplemente en las encuestas que ha hecho el Banco Central, la encuesta de expectativa económica. Se cree que a un plazo de 11 meses hasta 23 meses, más o menos se mantenga el orden de 630, 640. O sea, hoy puntualmente está relativamente bajo, pero vemos que en el último tiempo ha estado alrededor de 630 y creo yo que se va a mantener por ahí por 640, 45. Perfecto. Pero no debería subir mucho más que eso. Yo quiero señalar que la tendencia del último año y medio ha sido la baja. No olvidemos que estábamos en 7.30 básicamente hace un año y medio atrás. Claro. Y desde ahí, como son las evoluciones del tipo de cambio, con altos y bajos, pero en promedio esa tendencia es bien clara a la dirección. Y se va a mantener, ¿eh? Se va a mantener porque hay dos fundamentos que están empujando el dólar a la baja. Sí, yo estoy de acuerdo con tu estimación de 6.40, podría llegar un poco arriba, pero acá lo que empuja el peso a revaluarse son los capitales que yo citaba adelante. Están entrando muchos capitales de corto plazo y ahora se ha sumado el precio del cobre. Entonces hay dos fundamentos que empujan al peso y en ese sentido al dólar también a tener un precio. Yo creo que puede cerrar este año cerca de 6.40, pero no me atrevería a negar que podría estar cerca de 6.50 también en la primera parte del próximo año. No olvidemos que hemos transitado un déficit en cuenta corriente a prácticamente cuenta corriente balanceada y superávit comercial ahora. No, hay presiones fuertes. ¿Eugenio? Sino quizás, no, que en general coincidimos, creo yo, en perspectivas bastante positivas. Sin embargo, hay ciertos nubarrones en el escenario. Habla el Economist, por ejemplo, en el penúltimo número, de que se está dando, mientras de alguna manera los países emergentes han logrado alcanzar un nivel de estabilidad económica y de responsabilidad macroeconómica bastante similar a los países desarrollados, no todos, pero sí se ha logrado una convergencia. También se está dando lo que ellos llaman la convergencia política, desde el punto de vista de que están apareciendo líderes en estos países que se están transformando en un gran problema. No es necesario nombrar a Trump ni tampoco a Gran Bretaña con el Brexit. Ahí hay un tema que habría que realmente ponerle atención. Y el otro es también la suerte de China. Efectivamente, de hecho, la evolución de China este año ha sido mejor de lo esperado y lo estamos viviendo en el nivel que está alcanzando el precio del cobre. Pero también va a ser muy importante, como tú decías, el Congreso del Partido Comunista, pero también hay situaciones complicadas. El nivel el crecimiento del crédito hoy día en China, que está alcanzando 213% del PIB, es una señal de que debería llamar a cuidado. Es decir, China puede seguir operando como una fuerza positiva, pero también ese indicador, más las dificultades y contradicciones que se enfrentan para lograr pasar de que el motor del crecimiento sea las exportaciones, al desarrollo interno, a un fuerte programa de infraestructura, a un mejoramiento de las condiciones de la población, no es un problema resuelto y en ese sentido eso probablemente puede tener incidencias más complejas hacia el futuro. A los cuatro, muchas gracias por haber estado conversando sobre economía y política de alguna manera cruzado. Ana, muchas gracias por haber estado muchas aquí. Gracias. Eugenio, muchas gracias, Cristian. Javier, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a los cuatro. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta, la historia de una tremenda cantante que anuncia su retiro de los escenarios. Ya le contamos de quién se trata. Espérenos que ya volvemos. Estás viendo Vía Puedes. Empezamos ya a entrar en la recta final del programa. Y lo hacemos con esta música. Ya le vamos a contar por qué escuchamos a Joan Baez, una tremenda figura del mundo de la música. Antes revisamos la pregunta y el resultado. Teníamos formulado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Pregunta: ¿será el 2018 el año de la recuperación económica? 58% piensa que sí, 42% cree que no. Ya tenemos el programa listo, usted lo puede revisar si tiene alguna duda ahí en nuestro portal 24horas.cl, va a quedar disponible apenas terminemos. Portal que además destaca, entre otras cosas, esta noticia, porque mañana empieza el Festival de la Luz de Santiago 2017,
que es una actividad que se realiza en el frontis de varios edificios, por lo menos son 4 edificios aquí en la capital, que van a ser iluminados en su totalidad. Así es que la noche de mañana es cuando se efectúa en la fachada del Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Historia Natural, entre otros, este Festival de la Luz. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 13,1 grados, está nublado en la capital y esperamos para los siguientes 2 días cielo despejado con 22 grados este miércoles, pero ya 27 el día jueves, para que se prepare. La imagen de una de las más talentosas cantantes que nacieron en Nueva York, cumpliendo 76 años, Joan Baez, una mujer que tiene una voz muy soprano a lo soprano, de origen más bien en su mundo musical en el folk, pero con canciones de protesta, probablemente con mucho de discurso. No solamente porque la guerra de Vietnam en parte la inspiró, se transformó en una verdadera vocera musical, por decirlo así, de quienes no estaban de acuerdo con las decisiones que tomaban los gobiernos en Estados Unidos. Esta canción, sin embargo, habla de otra cosa. Es de 1975, se llama Diamond and Rust, que es como diamantes y óxido. Es la historia de una mujer que recibe la llamada telefónica de quien fuera durante mucho tiempo su amante, habían terminado ya la relación hace harto tiempo, y ella le cuenta lo que significó para ella tener esta relación que era de altibajos, de diamantes y de óxido en esa relación con él. Tiempo después vino a confesar que se la había escrito a quien fue su amante, el cantante y poeta Bob Dylan. Esta mujer, Joan Baez, tan potente, anunció que se retira de los escenarios. El próximo año dice que va a hacer muy pocos conciertos y que luego de eso se va a dedicar a su otra gran pasión, que es la pintura, que es donde ha estado trabajando fundamentalmente en este último tiempo. Hace ya 10 años que Joan Baez no lanza un disco y solo se ha dedicado a hacer giras por el mundo. Con su música, nosotros estamos llegando al final. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Mañana tenemos Informante cerca de las 11:30 de la noche. Ahí nos juntamos. Que estén bien. Descansen. Buenas noches. Now you're smiling out the window, that crummy hotel.